Ya, al final voy a llamar por lista. Ya, entonces vamos a ver dos prácticas, IMC, biotipos y lo que sería el metabolismo de la glucosa. Son dos temas. Ya, Eh, ya esto es lo que vamos a hacer en la práctica, el cual vamos a utilizar el glucómetro, que no es difícil, digamos. Entonces, el IMC, ¿qué es el IMC? Ya les dije a los del primer grupo, no es un cálculo que se hace en relación del peso y la altura de la persona. Ya ustedes lo deben saber de sobra cómo sacar esta fórmula. A ver, ¿quién saca el IMC de esta persona? 100 y va a medir, fíjense que está en metros, ¿no ve? En metros va a medir 1,70. A ver, calculen ese IMC rápido. 58,82 onzas. Ya, a ver. Ya, sí, está bien. 58. 58 de IMC. Entonces, ¿en dónde estaría? ¿En qué rango según este índice? Fíjense, índice de masa corporal. Estaría en obesidad tipo 3, obesidad mórbida, ¿no ve? Porque es mayor a 35. Para eso nos sirve esta tabla, el índice de masa corporal, que fíjense que infrapeso menor de 18, peso normal de 18 a 24, hasta 25 puede ser, sobrepeso de 25 hasta 29, obesidad, obesidad tipo 1 de 30 a 35, obesidad tipo 2 mayor a 35, e incluso está la obesidad tipo 3, ya, que es mayor a 40 si no me equivoco. Entonces, yo les comentaba que este índice de masa corporal puede variar porque es una medida estándar para las personas. Pero imagínense, les decía que se imaginen una persona que tenga mucha masa muscular, digamos, por ejemplo, un fisiculturista. Al momento que ustedes saquen su índice de masa corporal, les va a salir como si tuviera obesidad mórbida, digamos, ¿ya? Pero no significa que esa persona tenga excesiva grasa, digamos, que tenga como abdomen prominente, digamos. Entonces, eso ustedes ya tienen que fijarse según la persona que van a evaluar. El perímetro abdominal, entonces esto se mide con la cinta métrica, fíjense, por encima del ombligo, esto es lo que vamos a hacer. En los hombres tiene que ser menor de 100 y en las mujeres menor de 80, ¿ya? Eso es lo único que vamos a medir con el perímetro abdominal. Y aquí están los biotipos. ¿Cuáles son los biotipos? Tenemos la clasificación, la más conocida, que es mesomorfo, ectomorfo y endomorfo. ¿Qué es un ectomorfo? Una persona delgada, con extremidades largas, sin grasa abdominal, longilíneo, la cara es delgada, rasgos faciales bien marcados, una persona flaca. Eh, un endomorfo, por el contrario, es una persona que tiene grandes cantidades de grasa a nivel abdominal, a nivel de las extremidades, la cara también, la cara es redonda, los hombros son redondos, por lo general son de baja estatura, con extremidades cortas, y el mesomorfo es lo contrario de los dos, hombros grandes, anchos, abdomen plano, poca grasa corporal, y entonces así es como ustedes tienen que describir según el biotipo de la persona. ¿Por qué es importante esto de los biotipos? Porque lo van a ver en la historia clínica. En la historia clínica de su paciente, por ejemplo, a ver, Juan, le va a hacer aquí biotipo, tienen que poner su biotipo. Si Juan es ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, según ustedes cómo vean a la persona. Después está la clasificación de Kretschmer, que tiene este nombre, que es básicamente lo mismo, pero con otras denominaciones. El mesomorfo sería el atlético, fíjense. El pícnico sería el endomorfo y el ectosómico sería el ectomorfo. Ya es lo mismo, pero con otros nombres, pero no deja de ser lo mismo. ¿Ya? Después está la clasificación de Sancho Panza, que se le dice al pícnico. Van a buscar en internet Sancho Panza, y de Don Quijote, que sería el ectomorfo. ¿Ya? El tricero, esto no. Ya, el síndrome metabólico, esto no está en la guía ya, pero es más o menos para ver por qué nos sirve medir el IMC y la cintura abdominal.
es porque el síndrome metabólico, para nosotros diagnosticarlo, tenemos 5 parámetros, ¿ya? Fíjense, 1, 3, 4 y 5. Tenemos 5 parámetros. Si 3 de estos son positivos, ya podemos clasificar como síndrome metabólico lo que tiene esa persona, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos parámetros? Obesidad abdominal, que en los hombres tenga una cintura, dijimos, no es mayor a 100, en las mujeres mayor a 80 centímetros de cintura, que los triglicéridos estén elevados, que el HDL esté disminuido, que tenga la presión arterial alta, no significa que tenga hipertensión, no es lo mismo, ya saben que haya elevación de la presión arterial a que haya una hipertensión arterial confirmada, les dije que es diferente, ¿no? Luego tenemos la glicemia en ayuno, que también tiene que estar menor a 100. Entonces, estos son los parámetros que vamos a medir nosotros para ver si esa persona tiene síndrome metabólico. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene, a ver, una cintura, una medida abdominal de 100, es hombre ya, de 110, tiene unos triglicéridos de 90 miligramos por decilitro y tiene el HDL bajo, el HDL lo tiene en 5, supongamos. Entonces aquí hay un parámetro, aquí otro parámetro, aquí otro parámetro, entonces ya con 3 confirmados ya podemos decir que es un síndrome metabólico. ¿Y por qué es importante saber si la persona tiene un síndrome metabólico o no? Porque nos va, o sea, dar un parámetro más, o sea, nos puede llevar a pensar de que esa persona puede tener otra enfermedad, por ejemplo, diabetes, que pueda tener hipertensión arterial, y incluso con esto, con este diagnóstico, nosotros podemos decir a la persona que cambie su estilo de vida, que busque ayuda, un nutricionista para que no luego se empeore con otras enfermedades que son más graves. Y le pido ya. A ver, ya. Ahora, ¿cómo es la absorción de la glucosa? La absorción de la glucosa empieza cuando nosotros comemos cualquier alimento rico en almidón, ¿no ves? Pan, arroz, ¿ya? Tiene grandes cantidades de hidratos de carbono. Como ustedes saben, el almidón es un hidrato de carbono grande, ¿no? Que tiene varias unidades de glucosa unidas. Entonces, lo primero que se hace para la absorción de la glucosa, obviamente empieza en la boca, ¿no? Empieza primero con la masticación. Al masticar nosotros degradamos ese alimento en sustancias más pequeñas y microscópicamente va a actuar la alfa-amilasa salival. ¿Cuál es la función de la alfa-amilasa salival? A ver, ¿quién sabe? Ustedes que son puro Hidalgo, ¿verdad? La alfa-amilasa salival se encarga de destruir los enlaces glucosídicos, ¿no ves? De los almidones para liberar la glucosa, ¿ya? Pero con esta alfa-amilasa salival vamos a degradar el almidón en dos cosas, en disacáridos y algunos monosacáridos, ¿ya? Eh, ya. Luego de masticar y de que actúe la saliva, llega al estómago, ¿no ve? En el estómago la alfa-amilasa salival deja de funcionar, ¿ya? Aquí esta enzima que iba junto con los alimentos, ¿no ve? Como es una enzima y bioquímicamente sería una proteína, al estar expuesta al disminuido pH que hay en el estómago, esas enzimas sufren daño y dejan de actuar. Y entonces acá en el estómago se detiene la digestión de los hidratos de carbono, ¿ya? Y luego, al llegar al duodeno, como sabemos en la segunda porción del duodeno, el páncreas va a secretar su jugo pancreático, ¿no ve? Y ese jugo pancreático contiene la alfa-amilasa pancreática, pero no solo eso, ¿no? También tiene otras proteasas, nucleasas, ¿no? Hay varias enzimas que nos ayudan a la digestión de los alimentos. Entonces, en la segunda porción del duodeno es donde vuelve a haber otra vez la acción de la alfa-amilasa, pero ya no sería salival, sería pancreática, ¿no? Esa es la diferencia.
pero las dos hacen lo mismo. Luego que actuó la alfa-amilasa pancreática, aquí con esta enzima, sí ya hay, los disacarios se rompieron y formaron solo monosacarios. Ya, porque acuérdense que el intestino solo puede absorber monosacarios, ¿no ve? Entonces, cuando ya está en forma de glucosa, ese hidrato de carbono, eh, se acerca a los enterocitos, ¿no ve? A los enterocitos. Y en los enterocitos, fíjense que hay este sistema que el doctor le gusta preguntar o que lo grafiquen en los exámenes. Eh, Fíjense, tenemos el cotransportador más importante, que es el que se va a encargar de meter la glucosa, ¿ya? En el intestino es SGLT1, ¿ya? En el intestino, en el ileum, ¿ya? En cambio, en el riñón es SGLT2, ¿ya? Puta madre. En el riñón es SGLT2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este cotransporte? Que ya lo hablamos a principios de año. Mete sodio y junto con el sodio aprovecha el monosacárido para entrar, ya sea glucosa o galactosa. Fíjense que la fructosa tiene su transportador, su propio transportador, ¿ya? Pero aquí la glucosa y la galactosa entran junto con el sodio. Entonces entran al enterocito, el sodio y la glucosa, ¿no? Ahora, ¿cómo va a salir esta glucosa hacia la circulación? Mediante los transportadores, estas son proteínas de canales que son llamadas GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, ¿ya? Entonces, mediante esta proteína de canal va a salir solo la glucosa, ¿ya? A favor de su gradiente de concentración. Pero, ¿quién va a ser el encargado de estimular la entrada de glucosa y de sodio? La bomba ATP, ¿no ve? ¿Por qué? Porque fíjense que esta bomba saca sodio y lo que hace dentro del enterocito es disminuir su concentración, ¿no? Disminuye la concentración de sodio y como acá hay menos sodio que en el líquido extracelular, el sodio entra a grandes cantidades a través de su gradiente de concentración, ¿no ve? O sea, es como que la bomba ATP sodio-potasio ayuda, estimula a que el sodio entre a favor de su gradiente de concentración, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la entrada de sodio glucosa? De la bomba ATP sodio potasio, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Esto les comentaba igual a los del primer grupo, que hay varios valores para medir la glicemia. El valor normal en ayunas tiene que ser de 70 a 99 miligramos por decilitro, ¿ya? Si una persona en ayunas tiene un valor de glicemia menor a 126 miligramos por decilitro, se le considera como prediabetes, ¿ya? Prediabetes. En cambio, en ayunas, si la persona tiene, por ejemplo, 80 miligramos de decilitro de glicemia, entonces su glicemia es normal, ¿no? Entonces, el valor en ayunas es 1, y después tenemos el valor postpandrial. Fíjense, postpandrial, ¿no ve? ¿A qué se refiere este cálculo postpandrial? O sea, es después de que la persona comió, ¿ya? A la hora de que la persona comió, la glicemia tiene que ser menor de 140, ¿ya? A la segunda hora tiene que ser menor de 120. Y así la glicemia va a ir bajando hasta sus valores normales, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe que la glucosa vaya disminuyendo en sangre? A la insulina, ¿no? La insulina, al liberarse insulina, a ver, si la insulina aumenta su liberación,
va a provocar la disminución de la glicemia, ¿no ve? Porque toda esa glucosa entra hacia la célula, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que hay dos tipos de insulina. Insulina preformada y la insulina de novo, ¿ya? La insulina preformada es la que ya está hecha, digamos, y está lista para actuar. Entonces, eh, esa insulina, supongamos que está aquí. Aquí está la insulina preformada. Entonces, al empezar a actuar, obviamente va a disminuir en sangre y luego otra vez vuelve a elevarse. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya empieza a actuar la insulina de nuevo. Se empieza a generar insulina ese rato, digamos, para que pueda seguir la función de la insulina preformada. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante con un gráfico. Después tenemos las diabetes, que son diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que les decía que las diabetes mellitus tipo 1 es autoinmune y se da en jóvenes, menores a 20 años, ¿ya? Que les comentaba que mayormente se diagnostica porque presentaron un coma diabético, ¿ya? O sea, se desmayan, digamos, lo llevan al médico y ahí recién se dan cuenta de que eran diabéticos. Pero no se olviden lo más importante, que es autoinmune. O sea, los anticuerpos atacan les dije, ¿no? A los islotes de Langerhans, a las células beta, ¿no? Y las células beta, como se destruyen, dejan de producir insulina. Entonces ahí es donde se forma la diabetes mellitus tipo 1. Y la diabetes mellitus tipo 2 simplemente se presenta en adultos, por lo general, no siempre. Y lo más importante es que hay una resistencia del receptor de insulina, ¿ya? O sea, ese receptor, como saben, em, al crear resistencia, me refiero a que la insulina ya no va a poder actuar sobre su receptor, y si no actúa sobre su receptor, no va a poder realizar su función. Y si no realiza su función, no se van a llegar a abrir, los transportadores de glucosa, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, igual. Entonces aquí simplemente lo que ustedes tienen que saber es diferenciar la diabetes 1 y la diabetes 2. Después, ¿cómo se forma la insulina? Esto lo van a ver en su libro, que también es pregunta de examen. Entonces, en el núcleo de la célula se forma el ARNM mensajero, ¿ya? Entonces, este ARN se va a encargar de la formación de la insulina. Va a actuar en el ribosoma, ¿no ve? Y los ribosomas van a sintetizar los aminoácidos correspondientes para que se produzca esta, esta hormona, ¿no ve? Que al principio, antes de ser insulina, es preproinsulina, ¿ya? Luego esta preproinsulina va hacia el retículo endoplásmico, y en el retículo endoplásmico se vuelve proinsulina. Ya no es prepro, ahora solamente es proinsulina. Entonces, esta era la pregunta de examen que me acuerdo, en qué parte de la célula se forma la insulina? ¿Ya? Fíjense que la proinsulina en el aparato de Golgi va a pasar, perdón, a ser insulina, ¿ya? Entonces, es en el aparato de Golgi donde se forma la verdadera insulina, donde ya está lista para realizar su función. Entonces, fíjense, aquí está la proinsulina. En la proinsulina, para que se vuelva insulina, lo que se hace es cortar, fíjense, acá se corta la enzima y se libera el péptido C, que es esta cadena verde residual, que no va a realizar ninguna función, y ya por debajo nos quedaría la insulina, lista para actuar, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? Ya. Entonces aquí está la secreción de insulina. Este gráfico es el que les decía, que es importante porque a veces el doctor hace que lo interpreten en el examen, ¿ya? E igual en el examen de auxiliatura lo pregunta este gráfico.
Entonces, la concentración plasmática de la insulina tiene estos valores, ¿ya? Son valores pequeñísimos, fíjense, está en microunidades, ¿ya? Microunidades por ml. Entonces, el paciente en ayunas, fíjense que va a secretar 25 nanogramos por minuto por kilogramo que tenga. Entonces, este valor ustedes lo pueden sacar. eh, 25 nanogramos de insulina por, a ver, en un minuto por mi peso, digamos, que son 100, digamos. Entonces ahí yo puedo calcular cuánta es mi secreción de insulina aproximadamente, ¿ya? Entonces, cuando hay una elevación de la glucosa, o sea, después que nosotros comemos, cuando comemos se eleva la glicemia, que es la glucosa en sangre, ¿no ves? Entonces, al elevarse la glicemia, ¿quién tiene que actuar? La insulina, ¿no ves? La insulina. Pero acuérdense que la primera que actúa era la insulina preformada, les decía, ¿no? Preformada. La que ya estaba hecha, esperando a que empiece a subir la glicemia. Entonces, fíjense que hay una elevación de 10 veces su valor normal. Fíjense, esta es la curva de la insulina. Fíjense cómo la insulina se eleva, ¿no ve? Se eleva en sangre y al elevarse en sangre va a empezar a disminuir la glicemia, ¿no ve? Esta primera elevación, este primer pico de insulina es por la insulina preformada, esto no se olviden, ¿ya? Pero luego, después de unos 5 a 10 minutos, esta insulina preformada se acaba en sangre y empieza a disminuir los niveles de insulina, fíjense. Pero luego de 15 minutos empieza a actuar la insulina de novo o la nueva formación de insulina. A mí me gusta más decirle de novo para no estar diciendo de nueva formación. ¿Ya? Es la insulina que se creó ese rato para seguir la función de la insulina preformada. Fíjense que tarda 15 minutos en generarse más insulina. Y luego ya se mantiene en forma de meseta, fíjense. Se mantiene elevada de 2 a 3 horas la insulina en sangre. ¿Ya? Entonces fíjense que hay un pico, un primer pico, un descenso y luego una meseta. Son 3 fases, por así decirlo. El primero que es la elevación, el segundo que es la caída o disminución, y ya tercero tendríamos la meseta que se encuentra elevada la insulina durante 2 a 3 horas. Ya, pero acuérdense que esa insulina es la de novo. ¿Tienen alguna duda? Y aquí está lo que les decía sobre el mecanismo de liberación de insulina y de la glicemia. Fíjense, se elevó la glucosa, en sangre, entonces esta glucosa, perdón, a ver, ya, perdón, empieza así. Se elevó la insulina en sangre, ¿ya? Y esta insulina hace que la glucosa entre por sus canales, ¿ya? Esto es lo que les mencionaba hace rato, aquí está como el ciclo, fíjense. Cuando la glucosa se aumenta, la insulina tiene que actuar para que se abran los canales transportadores de glucosa para que esa glucosa pueda entrar a la célula. Y la célula de los enterocitos ya puede entrar hacia, hacia hacia los vasos, ¿no? Hacia los vasos del sistema digestivo. Entonces, el receptor de insulina igual he visto que lo pregunta el doctor, ¿ya? ¿Cómo está formado el receptor de insulina? Pues está formado por dos subunidades alfa, fíjense, que son extramembrana, están afuera de la membrana, y también está formada por dos subunidades beta, que son transmembrana, porque están pasando por en medio de la membrana celular, fíjense. O sea, son transmembrana las beta y las alfas son extramembrana. Y fíjense que estas cuatro subunidades están unidas por puentes disulfuro, por
por dos azufres, ¿ya? Fíjense, por puentes disulfuro. Entonces, esta es la insulina, fíjense, esta forma geométrica es la insulina. ¿Con quién interactúa la insulina en su receptor? Con la subunidad alfa, no se olviden. La insulina interactúa con la subunidad alfa, ¿ya? Entonces, luego de utilizar su receptor, la insulina, eh, esta subunidad beta hace que se active la tirosina sinasa. ¿Qué es la tirosina sinasa? Una enzima, ¿ya? Y esta tirosina sinasa hace que se active otra enzima, los sustratos del receptor de insulina, ¿ya? Sustratos del receptor de insulina. Y estos sustratos lo que van a provocar es la fosforilación de enzimas, ¿ya? Y ya después de que se activen estas dos enzimas, fíjense, se van a producir 5 funciones. Síntesis de grasa, síntesis de proteína, síntesis de glucógeno, crecimiento y expresión de genes, y lo que más nos importa, el transporte de glucosa. Se activan los canales de glucosa. Fíjense cómo estos canales, ¿cómo era la palabra? Realizan una translocación de dentro de la célula y se vuelven transmembrana, fíjense. Transmembrana. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que darse cuenta es que la insulina, al actuar en su receptor, va a provocar translocación de los receptores de glucosa hacia la membrana celular para que la glucosa pueda entrar, ¿ya? Entonces aquí tienen que darse cuenta de que, por ejemplo, en una diabetes mellitus 2, si esta subunidad alfa cambian sus aminoácidos, si cambian los aminoácidos de esta subunidad alfa, la insulina ya no va a poder conectar con esta subunidad alfa alterada, ¿no? Porque va a tener resistencia. Por lo tanto, todo lo que hablamos no se va a producir. Y si no se produce la interacción con el receptor, no va a haber translocación ni abertura de los canales de glucosa, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta con este dibujo de su receptor, que es un proceso en el cual si la subunidad alfa crea resistencia, la insulina ya no va a poder actuar. ¿Tienen alguna duda? Y acá esto, las neuronas, es un recordatorio, ¿no? Que las neuronas no necesitan insulina, ¿ya? Las neuronas son las únicas células en las cuales la glucosa puede entrar libremente, sin necesidad de que actúe la insulina, ¿ya? Porque si esto no fuera así, imagínense una persona con diabetes mellitus 2, andaría con déficits mentales todo el tiempo, digamos, ¿ya? Pero en este caso, las neuronas son las únicas células que no necesitan de insulina para abrir sus receptores. Que esta es pregunta de examen, igual, yo la vi. Y la función de la insulina y el glucagón, que son contrarias, ¿no ve? ¿Qué hace la insulina? Disminuye la glicemia. ¿Y qué hace el glucagón? Lo contrario, aumenta la glicemia. ¿Ya? ¿Cómo el glucagón aumenta la glicemia? Porque provoca la degradación del glucógeno. El glucógeno se degrada y ese glucógeno, al degradarse, al romperse, empieza a liberar pedacitos de glucosa, por así decirlo, hacia la sangre, ¿ya? En cambio, la insulina hace lo contrario, abre canales de las células, ¿no ve? Abre sus canales para que la glucosa pueda entrar. Entonces, es nomás para que se den cuenta que son contrarias estas dos hormonas, ¿ya? ¿Cuándo, cuándo va a actuar el glucagón? Por ejemplo, cuando nosotros estemos durmiendo. Porque nosotros al dormir estamos perdiendo cantidades de glucosa debido a que el glucagón empieza a elevarse en sangre. ¿Para qué? Para que las células puedan seguir vivas, por así decirlo, mientras nosotros estamos durmiendo. Porque nosotros al dormir no estamos comiendo nada, no comemos durante unas 6 horas, 8 horas, ¿ya? Hasta la que la persona se levante.
por eso es que cuando ustedes duermen, o sea, bien, digamos, sus 8 horas, por lo general las personas despiertan con hambre, ¿no? Porque eso nos hace pensar de que el glucógeno ya se acabó y por eso es que el cuerpo nos pide alimento. Resistencia, ya les di. Y aquí están los criterios de diabetes, o sea, es como un resumen de las diabetes tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 les dije que era mayormente en jóvenes, de inicio brusco, que por lo general la gente se da cuenta por un coma diabético. Y tiene las 4P. ¿Alguien sabe cuáles son las 4P de la diabetes? Polidipsia, poliuria y polifagia. Y pérdida de peso. Ah, Ujú. ya 4P. Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Ya. Se cree que es provocada por autoanticuerpos, ¿ya? Autoanticuerpos. Eh, Creo que esta diabetes, o sea, se cree que es de la hipersensibilidad de tipo 2, ¿ya? Eh, Después, el tratamiento en los diabetes tipo 1 no es, ¿cómo se llama? El tratamiento es, perdón, inyectarse insulina, ¿ya? Como ellos no pueden producir insulina, tienen que inyectársela, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus islotes beta, ¿no? Del páncreas no producen insulina, por lo tanto el tratamiento es insulino dependiente. Y en la diabetes tipo 2 son en personas mayores, es de comienzo insidioso, o sea que es poco a poco lo que se va a desarrollar nuestra enfermedad por varios años de malos hábitos alimenticios. Ya también se cree que tiene relación con la herencia, ¿no ve? Con la herencia. Las 4P no son tan claras como en la diabetes mellitus tipo 1. El aumento de peso tiene una gran relación, ya saben. Y lo que pasa en la diabetes tipo 2, a ver, la doctora Dager nos decía que, a ver, una persona que pese 130 kilogramos, ya que esté en obesidad grado 2, ¿ya? Se va a hacer chequeo al médico y su glicemia le sale 85 miligramos por decilitro. ¿Cómo está ese paciente? ¿Bien o mal su glicemia? ¿Qué dicen ustedes en ayuna? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene diabetes o no? Está bien, ¿no? Ya, Su pero, glicemia UCI está bien porque su valor normal es de 70 a 99 miligramos sobre decilitro. pero hay un problema. La doctora Dager nos decía que si vemos que el paciente tiene obesidad, digamos, o si nos dice que sus hábitos alimenticios son malos, ya que tiene una mala dieta, y nosotros le medimos la glicemia, supongamos que a esta persona le midieron tres, tres lunes diferentes, y los 3 lunes salieron valores normales. Ya. Eso no significa que él esté bien, porque ¿quién cree que es el que está pujando para que esta persona tenga una glicemia normal? ¿Quién es el que nos da o sea, ¿por qué está falsamente sano esta persona? Porque aquí la insulina todo el tiempo, todo el día está elevada a más de lo normal. O sea, esta insulina está pujando para que la glicemia no se descontrole, ¿ya? Por eso la doctora Ager nos decía que es importante, si nosotros lo vemos que tiene obesidad, que tiene malos hábitos, también pedirle un laboratorio sobre insulina, ya sobre su secreción de insulina. Porque puede ser que él tenga la glicemia normal, pero si su insulina está trabajando exageradamente, esa persona no está sana, ya está mal y tiene que cambiar sus hábitos. Por eso es que yo me acuerdo que
yo tengo un amigo pues gordito, creo que pesa 130, hablando de eso, y solo que él es alto, que fue al médico y su glicemia le salió normal, y yo le dije, pues le expliqué esto, digamos, que puede ser que la insulina esté elevada, y se fue a hacer el examen, digamos, y justamente su insulina estaba elevadísima, más de lo normal, digamos, y ahí yo le dije el por qué, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la diabetes tipo 2? Hay resistencia, ¿no ves? Resistencia a la insulina. Eso es lo primero, resistencia. La insulina se produce, pero no puede actuar en su receptor, ¿no ves? Entonces, si la persona no se hace tratar y sigue con sus hábitos, aparte de